Bueno, vamos a empezar hoy con la clase de lo que es la valoración al ingreso de la sala, ¿sí? En la clase pasada habíamos visto cómo era la recuperación anestésica y qué sucedería o qué sucedía durante esa recuperación anestésica. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando el paciente ya salió de la recuperación anestésica, está despierto, ¿sí? Responde y empezamos a hacer la valoración y el ingreso a la sala, ¿sí? Sería a su habitación, a su cama, a su sala general, que va a ser la de clínica quirúrgica, ¿no? Entonces volvemos un poco a hacer la valoración que hicimos en el, digamos, en la recuperación anestésica, ¿no? Entonces recuerden que teníamos el estado respiratorio, lo primero que teníamos que valorar era que esté la vía aérea permeable, la frecuencia respiratoria, cómo está ese paciente, cómo respira, y los ruidos, si presenta ruidos, si presenta ruidos de secreciones bronquiales, ¿no? Que tenga secreciones bronquiales. Pero bueno, fundamentalmente hay que hacer la valoración y saturación de oxígeno cuando lo recibimos en la sala, que es ese momento en el cual el paciente viene en la camilla, lo dejamos sobre su cama, donde va a terminar de hacer la recuperación anestésica y va a empezar su periodo postoperatorio en la sala quirúrgica. Y bueno, lo primero que debemos hacer es eso, ¿no? Ver cómo está respirando ese paciente. El estado circulatorio, vamos a tomar la tensión arterial, vamos a ver la frecuencia cardíaca y la temperatura, cómo está la piel, cómo se encuentra esa piel, si tiene signos de cianosis o no. Entonces, fíjense que ya estos dos parámetros de una implican los signos vitales. Tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno y la temperatura, que seguramente, como ya habíamos visto, este es un paciente que va a venir con frío, ¿no? Va a tener mucho frío al ingreso a la sala porque por dos motivos. Uno es por el efecto de los fármacos anestésicos, el tiempo de temperatura al que fue expuesto durante la cirugía misma y, y bueno, por digamos, por la desnudez, digamos, o por estar totalmente desropado dentro de la sala quirúrgica, ¿no? Durante el tiempo que dure la cirugía. Bueno, esos son todos los mecanismos por los cuales va a tener hipotermia fundamentalmente. Luego el estado neurológico, de vuelta, tenemos que volver a valorarlo, el estado de la conciencia, preguntarle, hacerle preguntas básicas, sencillas, que nos pueda responder fácilmente acerca de que nos diga o que tengamos indicadores de que está bien y que puede responder a las preguntas simples, ¿no? Que nos está indicando que se encuentra bien neurológicamente y que puede respondernos. La movilidad, si mueve, podemos pedirle que mueva la mano, que mueva una pierna, que mueva la pierna derecha, la pierna izquierda. Eso va a depender mucho este, digamos, del tipo de anestesia, si es una anestesia general, si es una anestesia peridural, bueno, de ese tipo de anestesia. Por otro lado, tenemos que ver los vendajes, drenajes o sondas, ¿sí? Serían los drenajes con los cuales viene del quirófano, ¿no? Si tiene una cirugía abdominal, ver si tiene drenajes en el abdomen, qué tipo de drenajes tienen y cuántos. Ver qué está drenando también, ¿no? Calidad, cantidad y demás. Y la sonda, si viene con sonda nasogástrica, si viene con una sonda vesical, qué otros elementos trae del quirófano, concretamente, ¿no? Porque tenemos que verlo. Primero porque tenemos que evaluarlo y valorarlo rápidamente, cómo es el ingreso desde el quirófano a la sala, y por otro porque después eso nos va a determinar cómo van a ser los próximos cuidados de enfermería, en lo que quede del turno, en lo que quede del día, y por otro lado, en lo que tenga que ver con la comunicación entre otros profesionales o entre los mismos enfermeros, ¿no? La comodidad, el dolor, ¿sí? Valorar el dolor, cuánto tiene de dolor. Cuando vuelve del quirófano, si ya le administraron analgesia en el quirófano o no se le administraron, cuando ingresa a la sala debemos reconocer si está dolorido, así que le podemos preguntar si tiene dolor, si no tiene dolor, ¿eh? Y bueno, si se puede hacer alguna escala de valoración analógica del dolor, también lo hacemos, ¿sí?
náuseas y vómitos, eso lo podemos ver, si presentan náuseas y vómitos, pueden ser que se produzcan por el efecto todavía de los fármacos anestésicos en el posoperatorio o por la misma cirugía, así que por lo tanto es importante observar esto, de lo cual vamos a tener que controlar. Y bueno, y la postura, ¿no? La postura en la cama, cómo lo tenemos que poner en la cama, ¿sí? Primeramente, vamos a valorar primero el estado neurológico, cómo se encuentra. Y después depende también si tiene náuseas o vómitos, cómo lo vamos a colocar en la cama. Si lo vamos a poner, eh, por supuesto que va a ser de cuito dorsal, pero que si va a ser semisentado o lo tenemos que poner de forma recta en la cama sin almohada, ¿sí? La seguridad, barandillas, si está dormido fundamentalmente, que no se ha despertado totalmente, tenemos que subir las barandas de la cama, o puede ser que estén los familiares. El familiar siempre va a ser una gran ayuda, porque en ese postoperatorio va a ser quien va a ver cómo va a ir haciéndose ese despertar de la anestesia, y bueno, el paciente se va a sentir mucho más acompañado, seguro, y bueno, y si todavía no está del todo despierto, que esté un familiar nos va justamente a prevenir que se caiga o que se desplace, ¿no? Fundamentalmente en aquellas habitaciones donde no hay barandas de la cama o de la camilla. Entonces, bueno, ahí el familiar resulta de gran utilidad para que pueda contenerlo y sostenerlo de arriba de la cama. Y bueno, en caso de que se encuentre solo, puede ser un timbre, un llamador, algo que nos llame rápidamente. Después el equipo monitoreo, ¿sí? Si es que requiere de monitoreo continuo, sondas, sonda nasogástrica, sonda vesical, eso tenemos que revisar, lo que decíamos antes, y la valoración del débito. Bueno, vía, si tiene una vía periférica, qué está pasando en esa vía periférica, qué plan de hidratación tiene, y bueno, y los débitos, si tiene sonda nasogástrica, cuánto tiene al ingreso a la sala, si tiene una sonda vesical, cuánto debitó al ingreso a la sala, y los drenajes lo mismo, ¿no? Cantidad, valorar cantidad y calidad para ver cómo va a progresar en las próximas horas. Es decir, que durante el posanestesia, ¿sí? La recuperación anestésica, hacemos una valoración que ya para esta altura que ingresa a la sala está mucho más recuperado el paciente, eso se supone, y por lo tanto todos estos parámetros tienen que estar mucho mejor controlados, y seguramente que nos va a dar mucho más positivo, ¿no? Es decir, positivo en el sentido de que tiene una buena recuperación anestésica. Y vamos a hablar un poco ahora de lo que es el estrés quirúrgico, ¿sí? Estrés, en general se produce de forma normal como un mecanismo de adaptación, digamos, en el posoperatorio, en un posoperatorio normal, ¿sí? Entonces, digamos que cualquier persona que esté sometida a una cirugía, se acuerda que ya habíamos dicho, ¿no? Incluso en la valoración y en los factores de riesgo que tiene para el estrés quirúrgico, hace que, bueno, estrés se va a producir porque hay una agresión, ¿no? Hay un estado de estrés. Ahora, ¿de qué va a depender? De la adaptación que tengamos en ese estrés quirúrgico, que tenga un posoperatorio normal, ¿no? Es decir, en tanto ese organismo se adapte normalmente al estado de estrés quirúrgico, a esa herida quirúrgica, va a ser como va a evolucionar de forma normal. Por eso vamos a ver un poquito qué es el estrés quirúrgico, y por qué se produce. Este estrés quirúrgico principalmente aparece a partir de una agresión, y la agresión es la herida, ¿no? La herida misma, el manipular vísceras, el introducir por ahí o trabajar con algunos lugares, órganos internos, ¿sí? O tejidos, órganos, tejidos, ¿no? Entonces eso el organismo lo recepciona como una agresión. Y aquí empieza digamos, la respuesta neuroendocrina, donde a partir de una lesión, que es una herida quirúrgica y todo el proceso, empieza a aparecer la liberación de catecolaminas por la glándula suprarrenal. Entonces libera ADH y ACTH, ¿sí? Que son las que luego van a actuar sobre la cápsula suprarrenal, que va a liberar aldosterona y corticoides.
¿Qué va a hacer esto? Que aumente la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, disminuya la diuresis y haya un leve aumento de la temperatura. Es decir, como respuesta al estrés, ese estado de compensación, a partir de esa lesión aparece taquicardia, una leve hipertensión, a lo mejor un poquito mejor, disminución de la diuresis y un aumento de la temperatura. Es importante conocer esto porque esta respuesta va a aparecer inmediatamente en las primeras horas del estrés quirúrgico, a causa del estrés quirúrgico. Entonces es importante controlar que en ese posoperatorio va a haber ciertos cambios de los signos vitales, por ejemplo, que tienen que ver con un proceso de adaptación y que no requiere de, de una mayor asistencia más que esperar que el proceso continúe y termine, ¿sí? Entonces, hay 4 etapas que se consideran dentro del estrés quirúrgico como estrés quirúrgico, y la primera es la adrenocorticoidea, que va del día 1 al día 3, que es un poco lo que les expliqué recién, que es la primera etapa, la primera respuesta que se produce tanto en la glándula suprarrenal, y que va a producir esto, ¿no? Taquicardia, hipertensión, oliguria y leve hipertermia, perdón, con balance nitrogenado negativo. ¿Qué quiere decir? Que esto entre el día 1, 2 y 3 podemos obtener que el paciente o controlarlo y está levemente taquicárdico, puede estar levemente hipertenso, no es una hipertensión importante, a tener en cuenta que puede estar 130, 80, 130, 90, tampoco no es mucho más que eso. Taquicardia leve. Oliguria, va a orinar menos, vamos a ver que si hacemos un balance hídrico probablemente tenga más ingresos que egresos, y puede tener la temperatura. Vieron que al principio, como respuesta, digamos, de los fármacos y de lo que ha pasado en el quirófano, empieza a recuperar, digamos, la temperatura inmediatamente. Pero esta hipertermia, leve hipertermia, se refiere a un 37,2, 37,5, si no supera eso, ¿no? O sea, es una hipertermia leve, no es esto una fiebre. Después, en la etapa de los días 4 y 5, es una etapa de estabilización, entonces empieza a aparecer este retiro del corticoide, entonces estos síntomas empiezan a normalizarse. Ya la frecuencia cardíaca, la temperatura y la diuresis ya se van a estabilizar y van a estar de forma normal, digamos, ya estamos en el cuarto, quinto día del posoperatorio. Después tenemos la etapa anabólica, que va desde el día 6 al día 20, y acá sí aumenta la secreción androgénica y presenta un balance nitrogenado positivo. Entonces, estos ya empiezan a estabilizarse todo el periodo, digamos, adrenocorticoideo, y empieza a partir de ahí en adelante, del 21, la recuperación ponderal hasta que el paciente se va de alta. Bien, visto lo que es el estrés quirúrgico, digamos, vamos a ver también cómo se produce ese proceso de cicatrización de heridas a partir de esa lesión. También acá se inicia el proceso de cicatrización de la herida. Entonces teníamos una lesión, que habíamos dicho antes que era una herida, y está la respuesta de estrés quirúrgico, que también lo repetimos recién, y hay una respuesta inflamatoria, que comienza con la curación de la herida, que ahora también lo vamos a detallar, y una respuesta inmune. Esto es todo la respuesta inflamatoria. Y por otro lado, hay una respuesta corporal generalizada. La respuesta corporal generalizada es esa respuesta al estrés y a la reacción inflamatoria. Entonces, hay una lesión y hay 3 tipos de respuesta que produce el organismo a esa agresión, que lo toma como una agresión, que es la lesión, que es una herida, que es una cirugía. Entonces, por un lado está la respuesta de estrés, la respuesta inflamatoria, que empieza o inicia la recuperación o la curación de la herida, y la respuesta corporal generalizada, que es la respuesta del estrés y la reacción inflamatoria, donde el paciente va a sentir ganas, no tiene ganas de comer,
tiene debilidad, tiene pérdida de peso, fiebre, leucocitosis, es decir, es un periodo en el que el paciente se siente mal, se siente cansado, ¿no? Le cuesta levantarlo, le cuesta moverlo, pero tiene que ver con toda esa respuesta al estrés que veníamos diciendo anteriormente. Bien, entonces, viendo un poquito la fisiopatología del cierre de la herida, vamos a ver que hay una respuesta inflamatoria. Después les voy a dejar un video ilustrativo y que explica más en detalle concreto todo lo que es la fisiopatología del cierre de heridas, pero bueno, en principio en la respuesta inflamatoria aparece una reacción inflamatoria. Acá hay rubor, color, tumor, dolor, pérdida de la función. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hubo una herida, hay una lesión, ¿sí? Entonces acá se desencadena la primera respuesta inflamatoria concreta y que tiene que ver con una respuesta vascular. Primero hay una vasoconstricción, porque hubo una herida, hay pérdida de sangre y hay una vasoconstricción, y luego va a haber una vasodilatación, donde van a aparecer la liberación de histaminas y quininas, todo eso en la zona donde se va a producir la cicatrización de la herida. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? Aparece enrojecimiento, calor, flujo lento, aumenta la permeabilidad de los capilares, se facilita el exudado de líquidos acá, ¿no? En esa respuesta vascular. Recuerden que al cortar o hacer una herida, lo que se va a producir es sangrado. Se rompen los vasos, se cortan los vasos sanguíneos a nivel de los tejidos, obviamente, ¿no? Entonces primero va a haber vasoconstricción, luego vasodilatación. Esto va a producir lo que es el enrojecimiento y el calor de la zona. Menos flujo sanguíneo y aumenta la permeabilidad de los capilares, pero con menos cantidad. Entonces aparece un exudado líquido. Luego de ese exudado va a ser mayor en las primeras 24 horas, va a aparecer seroso, con pérdida de albúmina hacia el intersticio y produce el edema. Ahí aparece el líquido que va a producir el edema. Y después el exudado celular, donde migran leucocitos al tejido y a través de los vasos capilares. Cómo se va produciendo el proceso de cicatrización y cuál es la primera respuesta inflamatoria, que esta respuesta es la que va a dar comienzo al inicio, digamos, de la cicatrización de la herida. Entonces el proceso de cicatrización de la herida podríamos clasificarlo, ¿no? Esto está tomado de una bibliografía, pero podríamos clasificarlo en fase 1, 2, 3 y 4. Hay algunas bibliografías que hablan de 3 nada más, porque según como lo describan, ¿no? Pero en realidad son muy parecidas, no hay una gran diferencia. Pero bueno, en la fase 1 son esos 3 días, recuerdan que estaba el estrés quirúrgico, en la respuesta del estrés quirúrgico en los primeros del día 1 al día 3. Entonces acá, en la cicatrización de la herida, que va a aparecer los leucocitos, empiezan a ingerir desechos y bacterias que tiene la herida. La herida empieza a llenarse con un poco de fibrina, las células migran a la herida porque la van a querer cerrar, van a querer reparar ese tejido, y bueno, acá tenemos una herida que es muy débil, y que acá el paciente también decíamos que se siente mal, esa respuesta general, corporal general, ¿no? Generalizada, que tiene decaimientos, le duele el cuerpo, está cansado, le cuesta mucho moverse, ¿sí? Cuando uno quiere bañarlo, no quiere movilizarse y demás, ellos mismos a veces manifiestan que se sienten como que le hubieses pasado un tractor encima, pero cansancio físico, ¿no? Bueno, es toda esa respuesta al estrés que está teniendo, que recuerden que hay una respuesta neuroendocrina, hay una respuesta inflamatoria, y bueno, y eso responde también de forma generalizada. A partir del día 3 al día 14, ¿sí? Empiezan a desaparecer los leucocitos y se sigue llenando más de colágeno en la zona, empieza a regenerarse en las células epiteliales, aparece un nuevo tejido conjuntivo que está muy vascularizado, esto lo vamos a llamar el tejido de granulación, un tejido que apenas lo tocamos empieza a sangrar, ¿sí? Parece como muy débil, pero es importante saber que ese tejido está granulando, ¿no? Y que esa herida está bien, digamos que está cicatrizando bien.
tiene una buena apariencia y este es un periodo en el cual se retiran las suturas. Entre el día 7, el día 10, 12, ya el médico va a retirar las suturas. Después, desde la segunda a la sexta semana, ya estaríamos en una fase 3, hay mayor depósito de colágeno, se comprimen los vasos, el flujo de sangre disminuye, ya acá el paciente está en su casa, la verdad. Aparece la cicatriz, una cicatriz que va a ser de color rosada, y todavía debemos cuidarla, es una herida que hay que seguir cuidándola sin tener que hacer demasiado esfuerzo, principalmente cuando son cirugías mayores, ¿no? Y bueno, después en la fase 4 ya son las fases después de la cirugía, varios meses, piensen que después de la sexta semana, sigue ese proceso, no se termina cuando le da el médico el alta, sino que sigue un depósito de colágeno, la herida cada día se contrae más y se encoge, produce picazón, se presenta como una línea blanca, y el tejido es un tejido acelular, avascular, y está totalmente cubierta de colágeno. Es importante tener en cuenta que la cicatrización de heridas o los procesos de cicatrización de heridas se producen para todas las heridas iguales. No solamente tener en cuenta que digamos, van a cicatrizar de la misma manera. Todo este proceso de cicatrización que les acabo de decir va a ser lo mismo en una herida que según el tipo de herida que sea. Quiero decir con esto que si fue una herida, por ejemplo, de una úlcera por presión, el proceso de cicatrización va a ser el mismo. Cuando se hace la herida, cuando se hace la úlcera, empieza a aparecer la misma reacción inflamatoria en la zona, y empieza a cicatrizar de la misma manera que cuando hacemos una herida quirúrgica que está dentro de un contexto de un quirófano. Es una herida limpia, es una herida que uno considera que no va a tener demasiadas complicaciones, ¿no? Porque está hecha en función de eso. Pero todas, a tener en cuenta, van a cicatrizar de la misma manera. Fíjense cómo empieza a formarse el tejido de granulación y demás, y va ejerciendo, digamos, la cicatrización desde abajo hacia arriba. Hasta que al final, en la última capa de arriba, la vemos cicatrizada. Entonces, según cómo van curando, cómo van cerrando las heridas, podemos decir que tenemos heridas que son de cierre de primera intención, son aquellas que son las heridas quirúrgicas, que están hechas, fíjense que están hechas de forma lineal. Lo que se busca es hacer una herida con una antisepsia de piel, una herida recta que va en sentido de los tejidos de los cuales se están cortando. Entonces nos va a permitir también tener una aproximación de los bordes luego con la sutura, y eso permite que tenga un cierre, lo que llamamos el cierre de primera intención, y son las heridas quirúrgicas, ¿sí? Después hay otro tipo de heridas que son las de segunda intención, que acá aparecen las úlceras, en las cuales no podemos afrontar los bordes, ¿sí? Acá claramente esta es una herida que está hecha, y para cerrarla se afrontan los bordes con la sutura, se hace una sutura, pero, por ejemplo, cuando hay una úlcera, los bordes no se pueden suturar. ¿Por qué? Porque justamente, fíjense cómo está hecha esta, ¿sí? Es muy difícil afrontar estos bordes, que además los bordes no son rectos, no son lineales, es muy difícil de afrontar. Entonces eso no se cierra, digamos, no se hace con una sutura. Ahora esta sí, ¿sí? La de primera intención. La segunda intención va a cicatrizar de la misma manera, va a cicatrizar desde las capas de abajo hacia las de arriba, y sin la sutura y sin el afrontamiento de los bordes, ¿sí? Y bueno, y las de tercera intención son las suturas de aquellas heridas que son hechas luego de varios días, cuando es necesario sí o sí hacer algún afrontamiento de bordes para que no quede tan expuesto. Entonces ahí se puede decir que son de cierre de tercera intención, porque es una sutura que ya lleva varios días. Bueno, y otra de las cosas que tienen las heridas son las sondas y drenajes. Los drenajes, lo que se hace, la función que tienen los drenajes en las heridas
es que justamente retiran el acúmulo de líquidos que hay. Ese líquido que se produce, ese líquido seroso que se produce, se va a producir tanto en la herida como en el interior del organismo. Entonces ahí va a haber, digamos, interior más que nada en la cavidad abdominal, ¿no? Cuando estamos hablando de cirugías abdominales. Entonces hay algunos drenajes que están puestos en zonas más superficiales, que son las que van a drenar los desechos de la herida, y otros que están más profundos, que son los que drenan los desechos de la parte interna de la, digamos, de la cirugía, ¿no? O de la cavidad abdominal. Así que bueno, por eso que a veces tenemos distintos tipos de drenajes. Algunos drenajes son más superficiales y otros drenajes son más profundos. Pero si hay alguna clasificación que hay que hacer, es en drenajes abiertos y drenajes cerrados, ¿sí? Los drenajes abiertos son aquellos drenajes que se encuentran generalmente suturados a la altura de la piel, ¿sí? Y no tienen nada en el extremo. Fíjense, esto es un drenaje que puede drenar, está drenando una herida, es un drenaje superficial y que aquí va a, digamos, a drenar el desecho de la herida y sobre una gasa o un apósito, está abierto, no está hacia un recipiente, eso quiere decir, ¿no? Y los cerrados son aquellos que son un catéter rígido y que pueden ser o que están drenando a un recipiente o están drenando a un equipo de succión, ¿no? Como pueden ser estos drenajes hemosuctores que se utilizan bastante y que hace que aspiren, de alguna manera van aspirando los desechos de la herida, por eso son cerrados. Entonces tenemos que, para cambiar este drenaje, tenemos que, digamos, para vaciarlo, tenemos que clampear el drenaje y vaciar el contenido del recipiente. Bien, este es otro tipo de drenaje, que es el drenaje de Kerr, que después más adelante lo vamos a ver cuando veamos fundamentalmente cirugías de vías biliares, ¿no? Porque acá este es el que se usa en vías biliares. Un poquito era para ver que hay distintos tipos de drenajes abdominales, ¿no? Nada más que eso, pero después lo vamos a ver mejor cuando veamos las cirugías de vías biliares. Entonces vamos a ver cuáles son los cuidados de enfermería en el posoperatorio inmediato, es decir, en ese posoperatorio que puede pasar después de las 24 horas, ¿no? Después de que se ha recuperado de esa cirugía que fue ese día, o puede ser a las 12, 14, 20 horas, ¿sí? Pero es más o menos al otro día de la cirugía. Entonces el primer cuidado que teníamos que tener, y que lo venimos diciendo, es el cuidado de la herida. Cuidado de la herida, lo que hay que tener acá es prevenir la infección fundamentalmente y en las primeras horas. ¿Por qué? Porque, bueno, no deja de ser una herida y no deja de ser una lesión que se ha producido, aunque esté hecha en el quirófano. Bueno, hay que tener cuidados en el posoperatorio para que justamente no tenga una infección. Bien, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la curación, seguramente que en la primera curación la va a hacer el cirujano, ya sea el residente, ya sea el cirujano, pero va a ser en las 24 horas del posoperatorio, excepto que haya un sangrado o que haya alguna otra complicación dentro de esas primeras 24 horas. Pero en general esa es la primera curación que va a hacer su cirujano de cabecera y que le va a hacer el seguimiento, ¿no? Bueno, ¿cómo se va a hacer? Bueno, con técnica estéril, se cambian los vendajes que pueden estar húmedos o sucios, que pueden estar pequeño sangrado, se cambian de forma inmediata. Y bueno, y mantener los drenajes y medir el débito. Lógico, hay que ver que también alrededor hay que curar el drenaje, hay que curar alrededor digamos, del sitio de donde sale el drenaje y por supuesto la herida. Siempre la cura plana, de adentro hacia afuera y bueno, repetir una primera curación, descartar la gasa, volver a hacerlo y así sucesivamente. Ahí después les dejo un video donde muestra cómo se hace la curación y cómo es la técnica estéril, ¿sí? Y otras dos complicaciones que pueden aparecer también con respecto a la herida, son dos que son la dehiscencia y la evisceración, que son complicaciones mecánicas más que nada, ¿sí?
En la dehiscencia lo que puede pasar es que se separen los bordes, eso que se unió, que se hicieron los puntos, puede ser porque se desprendió un punto, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una separación de bordes. Y pasa en la fase 1, ¿se acuerdan que la fase 1 era del día 1 al día 3? Y la evisceración ya hay una protrusión de vísceras hacia el exterior, ¿no? Es otro tipo de complicación mecánica, pero es distinta, ¿sí? Es decir, que ya hay una apertura mayor de la herida y hay protrusión de vísceras hacia afuera. Entonces, en la dehiscencia es separación parcial o total de los bordes, ¿sí? Así que se desprenda un punto, por ejemplo, separa los bordes y puede aparecer en los primeros 3 días. Puede ser porque sea por una sutura inadecuada, porque no fue bien hecha en el quirófano, y si no, por algún esfuerzo abdominal, ¿no? Tos, por ejemplo, en el caso de la tos, en el caso de los vómitos, que se ejerce presión intraabdominal y puede haber una apertura de la herida. Y lo otro es una movilización, por ejemplo, en los pacientes obesos, o los desnutridos, que por ahí se movilizan para sentarse en la cama, para ir a bañarse, para lo que fuese, y ahí tienen una apertura de la herida. Y la evisceración es cuando, bueno, prostruyen las vísceras hacia afuera, ¿sí? Hay dolor intenso y se ven las asas, concretamente las asas intestinales. Entonces, para ver un poquito la evisceración, ¿qué hacemos? Ponemos el paciente en posición semi-Fowler, para que no produzca mayor tensión de la herida, y bueno, tenemos que tratar de evitar que tosa, beber, suspender todo lo que sea ingesta de líquidos o sólidos, porque este es un paciente que puede que vaya a quirófano, cubrir las vísceras para que no se resequen, ponerles un paño húmedo con agua estéril, ¿sí? Que puede ser solución estéril de agua destilada, un apósito embebido en una solución húmeda que impida el resecamiento de la víscera, y bueno, y llamar al médico, por supuesto, ¿no? Esto es una urgencia que nosotros sabemos que tenemos que hacer, pero el médico va a ser el que lo va a resolver concretamente. Bueno, ahí la dehiscencia es solamente la separación de los bordes, que puede ser distinto a la evisceración. Bien, dicho lo de la herida, decimos que lo otro es que hay que estimular una respiración adecuada. Bien, valorar la respiración y la expansión del tórax en ese posoperatorio, que esté bien. Dijimos que había que valorar la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, ¿sí? Y aumentar la inspiración profunda, una inhalación profunda. Tiene que hacer, por ejemplo, a través del bostezo, es una forma de que el paciente respire profundamente. Pero habíamos hablado antes de una educación, ¿se acuerdan? En el preoperatorio, de educar a la inspiración profunda. Y bueno, y el cambio de posición. ¿Qué puede pasar si el paciente está mucho tiempo encamado? Bueno, dos complicaciones. Una, puede aparecer la telectasia, porque hay secreción en los bronquios que quedaron encapsulados dentro, colapsados dentro, y producen el colapso del alveolo. Entonces el paciente empieza a hipoventilar. Es decir, que ha hecho una telectasia, puede empezar con signos de hipoxemia, justamente a partir de esto, ¿no? Entonces, es importante que al respirar profundamente expanda los alvéolos, ingrese aire, los alvéolos produzcan bien una buena respiración y evitamos la telectasia. Y por otro lado, si hay acumulación de moco, puede ser que haya una neumonía hipostática y se produce una neumonía. Entonces, una neumonía postquirúrgica. Así que por lo tanto hay que valorar muy bien la respiración, hay que valorar bien la expansión torácica y las inspiraciones profundas. El mantenimiento de la circulación. Bueno, actividades, administrar anticoagulantes o aspirinas si fuese necesario, actividades que podríamos hacer en enfermería, ¿sí? Los anticoagulantes en general se administran como prevención de la trombosis venosa profunda en pacientes que tienen mucho tiempo en cama, ¿no? Puede ser un postquirúrgico o puede ser otro paciente que esté postrado en una cama, entonces requiere de un sistema de anticoagulación que va a haber que administrarle para que justamente no provoque, el éstasis venoso no provoque trombos y migración de trombos y perdón,
tengamos una trombosis venosa profunda. Así que los anticoagulantes para mantener la circulación es importante. A veces algunos que tienen antecedentes de varices y de problemas de circulación se pueden colocar compresas en los miembros inferiores y vendajes, ¿no? En aquellos que tienen mayor riesgo, incluso durante la cirugía. Se le puede poner una venda de compresión, pero eso lo va a indicar el médico, ¿no? Evitar masajes en las piernas, es preferible, ni bien empieza el postoperatorio, que se recuperó bien y que puede responder y que empieza, uno ve que está bien despierto después de las primeras horas, hay que tratar de estimularla que se movilice, ¿sí? Mover los talones, mover los pies, por ejemplo, hacia afuera, hacia adentro, hacia arriba, hacia abajo, hacer algunos ejercicios con las piernas, flexionarlas, estirarlas, bueno, eso tiene que ver con la prevención de la trombosis. Y bueno, en lo posible, en principio, no colgar las piernas hacia abajo por mucho tiempo, ¿no? Hasta que empieza la actividad, no empieza que empieza actividad de moverse, va a bañarse, va al baño y demás, ya eso ya no es necesario. Pero en principio, si esto si se prolonga y no empieza con una movilidad temprana, hay que por lo menos ejercer o hacer ejercicios pasivos, que serían esos, ¿no? Mover los tobillos, mover los pies, flexionar las piernas. Si no no lo hacen ellos, por eso le podemos pedir a algún familiar que lo empiece a hacer para que tenga un movimiento. Bueno, ¿cuál es la complicación? La tromboflebitis, ¿no? Es decir, lo que pasa es que las plaquetas se adhieren a los vasos sanguíneos y forman trombos, y eso es el éstasis venoso, ¿no? Es como un éstasis, se estanca la sangre como si se estancara en la vena y empiezan a formarse plaquetas y pequeños trombos, y que pueden, ¿cómo se pueden ver? Identificar, bueno, enrojecimiento a lo largo de la vena, dolor, sensibilidad y edema. Eso lo vemos y el paciente se queja que tiene dolor, por lo tanto puede aparecer una tromboflebitis. En cuanto a los líquidos y electrolitos, bueno, se va a administrar planes de hidratación entre 2000 y 2500 en las primeras 24 o 48 horas. Recuerden que la diuresis disminuye como respuesta al estrés, por un lado. Y por otro hay que hacer reposición de líquidos porque perdió muchos líquidos durante la cirugía, o sangre, o líquidos, ¿sí? Y no sabemos cuánto se repuso durante la cirugía. Así que por lo menos en las 24 o 48 horas va a tener unos planes de 2000 a 2500 mililitros, ¿sí? Y debemos administrar, cuando administramos agua, sorbos de agua, cuando sepamos que puede tener una ingesta de líquidos, no mientras solo humedecer la boca, que suele pasar mucho, ¿sí? Porque por esa pérdida de líquidos, suele que tiene necesidad la boca seca, ¿sí? Que tiene, bueno, entonces en esos momentos se puede humedecer la boca con alguna gasa o algo con agua, beber apenas la boca y para que se le vaya esa sequedad, pero no puede tragar. Más si estamos hablando de cirugías abdominales. Así que bueno, ahí, y primero, si está todavía dormido, no le podemos dar agua porque se va a broncoaspirar. Y si está despierto, debemos empezar con los líquidos recién cuando haya recuperado el peristaltismo. El peristaltismo es cuando escuchamos los ruidos hidroaéreos, los ruidos intestinales, es decir, que ha recuperado también el movimiento intestinal, que eso suele tardar después de una cirugía abdominal más tiempo, ¿sí? Tarda por lo menos 24 o 48 horas. Entonces ahí recién va a poder obtener la primera ingesta de líquidos. Es importante que esto, generalmente cuando se hace la primera curación de la herida, seguramente que el cirujano lo que va a hacer es ocultar el abdomen y ver si tiene ruidos hidroaéreos. Bueno, si los tiene, es probable que le permita tomar líquidos. Si no, va a tener que seguir suspendido o en todo caso, ver estudios a ver qué ha pasado con esos intestinos, ¿sí? Complicaciones que pueden aparecer, bueno, déficit de líquidos y electrolitos por pérdida de sangre, vómitos, bueno, ya lo dijimos, o exceso en casos de que haya una respuesta al estrés, que es lo que sucede al principio, ¿no? Que lo que produce la hormona antidiurética, la aldosterona, justamente es retención de líquidos como respuesta al estrés. Bien, estimular la comodidad. ¿Qué puede pasar
complicaciones como náuseas y vómitos, que tienen que ver con la anestesia. Y el vómito, lo que puede causar cualquiera de las dos cosas, genera tensión abdominal y pérdida de líquidos. Entonces ahí ya tenemos cómo pueden aparecer náuseas y vómitos como una respuesta normal postquirúrgica en las primeras horas, pero si eso se prolonga hay que controlarlo y ver cuáles son las causas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Administrar antieméticos. Por supuesto que hay que comunicarlo al médico. El médico será este, quien lo va a administrar, quien lo va a indicar, perdón, y nosotros lo tendremos que administrar. Ponerlo al paciente de costado para que no se broncoaspire fundamentalmente. Y no administrar alimentos líquidos. Y bueno, y ver los cuidados de la vía oral, ¿no? Porque esto de vomitar muchas veces es necesario que, bueno, luego de cada, digamos, de cada vómito es necesario enjuagar la boca, ¿no? Por lo menos. Y tener una buena higiene bucal. Y otra de las cosas que pueden dar incomodidad en el paciente es la distensión abdominal por gases. ¿Por qué aparecen los gases? Porque hay una manipulación de los intestinos durante la cirugía. Hay manipulación de intestino y disminución de la motilidad intestinal, ¿no? Cuando empieza a aparecer la motilidad intestinal, esto es el peristaltismo, entonces ahí empiezan a aparecer los gases. Es decir, primero hay, digamos que durante la cirugía disminuye la actividad intestinal por el mismo proceso quirúrgico y la manipulación de las vísceras. Entonces cuando vuelve el peristaltismo, al haber movimientos, empiezan a aparecer gases y eso trae molestia, distensión abdominal. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, puede ser que colocar una sonda nasogástrica, deambular, caminar. Cuando empieza a caminar el paciente empieza a eliminar gases y el médico le va a preguntar si, dos preguntas generalmente en el postoperatorio, cuando le hace la primera visita al otro día, ¿no? Y le cura la herida, si movilizó, si tiene gases y si orinó. Dos cosas que tenemos que tener controladas. Entonces, la eliminación de gases, ya dijimos por qué se va a producir, se puede colocar una sonda y empezar a caminar, ¿no? La deambulación ayuda a disminuir la distensión y a eliminar los gases. Evitar ingesta de líquidos fríos o calientes, o muy fríos o muy calientes, serían los extremos. Mover las piernas, un poco hacia la cavidad abdominal, que es lo que decíamos, y en todo caso colocar una sonda rectal que puede llegar a favorecer la eliminación. Y otra de las molestias que son bastante comunes es el dolor de garganta. ¿Por qué dolor de garganta? Por el tubo endotraqueal. Y eso puede dar molestias, puede causar tos, molestias en la garganta y demás. Bueno, hay que administrar analgésicos y en los días va a ir pasando. En cuanto a la nutrición, es una gran pregunta, porque ¿qué es lo que pasa acá? Hay pérdida de nutrientes por el catabolismo y por la pérdida de ingesta. Imagínense, ya está desde el día anterior sin comer, el ayuno que requiere, más el postoperatorio hasta que comienza los ruidos hidroaéreos o el peristaltismo, ¿no? Entonces, hay pérdida de nitrógeno como componente de los aminoácidos. La vitamina C se almacena, pero en pequeñas cantidades. Así que bueno, acá lo que hace es, el peristaltismo va a volver a las 24-48 horas, dijimos, del postoperatorio. Entonces, mientras, ¿qué va a tener que hacer? Administrarse líquidos intravenosos hasta que se recupere el peristaltismo, que va a ser a las 24 o 48 horas recién. Luego, una vez que recupera el peristaltismo, lentamente líquidos, que pueden ser té, agua o caldo. Lácteos, esto va a ser como van a ir incorporando lentamente. Después blandos, puré, pollo y por último una dieta general. Entonces, en las primeras horas del postoperatorio, digamos, la mantención de la nutrición va a ser a través de los planes de hidratación, del plan de hidratación por líquidos intravenosos. Se va a mantener más que nutrido, hidratado. Cuando aparece el peristaltismo, empieza a incorporar líquidos, dieta blanda y
luego la dieta general, ¿sí? Pero va a ser la incorporación lenta, día a día. En cuanto a la eliminación, bueno, la orina tenemos que valorar, ¿no? La diuresis, porque dijimos que hay una supresión de orina en los primeros 3 días, ¿no? Entonces, y posterior a la cirugía va a empezar a orinar recién a las 6 u 8 horas. Tenemos que valorar esto porque es importante saber que está orinando y que está orinando bien, ¿sí? En cuanto a la producción total, pueden ser 1500 en 24 horas. Y después a las 48 horas ya va a ser de manera normal. Entonces las primeras horas. Recuerden que en esos 3 días hay menos diuresis por respuesta al estrés, se va a aumentar la hidratación, que hubo pérdidas de líquidos durante la cirugía, entonces tenemos que reponer líquidos en el postoperatorio y recién a las 48 horas más o menos estaríamos normalizando la diuresis de forma total, ¿no? ¿Qué puede aparecer? Retención urinaria. El paciente que fue a quirófano y que en las primeras horas del postoperatorio vemos, le preguntamos si quiere orinar, no orina, le preguntamos si quiere orinar, no orina, supongamos, vamos a hacer el hecho de que no tiene sonda, ¿no? Por supuesto que es el paciente que pide. Y pasa tiempo, está con hidratación, le estamos reponiendo líquidos y no orina, bueno, lo que tenemos que verificar que no esté siendo una retención urinaria, ¿sí? Entonces, por lo tanto, bueno, ahí hay que inspeccionar la vejiga, si se encuentra llena o no, y en todo caso, hacer, colocar un catéter, evacuar la vejiga y ver cuánto orina en determinado tiempo, ¿no? Y después que siga orinando, pero pueden ser como un pinzamiento de la diuresis ahí en el postoperatorio. En cuanto a lo intestinal, hay una falta de peristaltismo, que dijimos, hay una reacción al estrés, entonces hay que valorar los ruidos abdominales, consultar si tiene gases, valorar el estreñimiento, a ver qué pasa. Puede ser que los primeros días no movilice intestina, pero es lógico porque en realidad no está comiendo y no viene comiendo de antes de la cirugía, así que bueno, pero igual hay que tener en cuenta que tiene que movilizar intestino en el momento en que empieza a tomar caldo, en el momento en que empieza a comer algo, pero hay que tenerlo en cuenta también. Aumentar el consumo de líquidos y la actividad del movimiento, el deambular, y eso hace que también mejore la motilidad intestinal. Y como otro punto, el mantener la actividad y promover la deambulación temprana. ¿Por qué? Porque favorece la recuperación y previene las complicaciones. Es decir, que ni bien el paciente se encuentra en condiciones de movilizarse, bueno, tendrá que levantarse al baño, ir a orinar, ir al bañarse, moverse, caminar, deambular, por lo menos primero sentarse en la cama, luego a la silla, de la silla al baño, y así sucesivamente, pero lo más pronto posible. Seguramente que el otro día, cuando ya le hace la curación de la herida, hay muchos pacientes que tienen mucho miedo, tienen miedo a moverse. Muchos de los que no pueden orinar, no pueden movilizar, es justamente eso muchas veces, porque tienen miedo, tienen dolor. Es muy importante controlar el dolor fundamentalmente antes de la curación de la herida, porque el miedo hace que parece que duela más todavía, ¿no? Entonces, y a veces hay algunas heridas que realmente hay que curarlas y que van a doler, sabemos ya de antemano que pueden llegar a doler, así que por lo tanto, hacer una analgesia previa sería lo mejor. Lo mismo para la movilización. Si el paciente no descansa bien, si no duerme bien porque está dolorido y demás, bueno, administrarle bien los analgésicos como corresponde. Si no, no son suficientes, hay que comunicarse con el médico para que aumente la analgesia, pero lo cierto es que tiene que empezar a moverse. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que deambular? Previene la atelectasia y la neumonía, que dijimos, está mucho tiempo acostado, acumula secreciones, se obstruyen los alveolos y produce o neumonía o atelectasias, ¿sí? Entonces no tenemos buen intercambio gaseoso, no va a respirar bien. Aumenta el estado de alerta mental y mejora el ánimo. La persona que se operó y tenía una cirugía importante, tenía miedo antes de operarse y demás, el operarse es un alivio, y una vez que se opera, empezar a caminar y andar, para ellos también los mejora en el ánimo, las ganas, de decir, bueno, pude salir,
pude recuperarme de esta cirugía y puedo moverme y empezar a circular. Aumenta la circulación y previene la trombosis. Empezamos a movilizar las piernas, decíamos ya cuando estábamos acostados, pero después de empezar a mover y prevenimos mejoramos la circulación y para que no haya trombosis. Favorece la cicatrización porque hay mejor circulación, mejora la función renal y previene la retención urinaria. Ya no va a orinar en la cama ni en la chata, sino que va a ir al baño. Entonces va a poder orinar mejor. Disminuye el dolor. También va a moverse antes de movilizarse, le administramos un analgésico por si tiene miedo, porque se cree que le va a doler, que no va a poder caminar y demás. Y bueno, y así sucesivamente, pero la misma movilidad y el aumento de la circulación ayudan a mejorar la circulación de la herida, la cicatrización y disminuye el dolor. Aumenta el metabolismo, promueve la expulsión de flatos y previene la distensión, los gases, como veníamos hablando antes, y previene el lirio paralítico y el estreñimiento, porque se va a poder movilizar el baño, va a poder ir al baño, y a su vez, digamos que aumenta la motilidad intestinal, entonces eso hace que también mejore el estreñimiento si es que lo hubiese, ¿sí? Y bueno, y satisfacer las necesidades psicológicas también. ¿Por qué? Porque favorecer la movilidad, se siente mejor, lo que decíamos antes, puede moverse, favorece en el movimiento, entonces se va a sentir que puede, que va a poder andar. Mejorar las molestias, que tenga, todo aquello que le sea incómodo, la postura en la cama, el dolor, bueno, todas aquellas cuestiones que puedan estar interrumpiendo, ¿sí? digamos, la mejora. Favorecer el acompañamiento familiar, que entre la familia, que los cuiden, que estén con ellos, que los ayuden a bañarse, que los ayuden a cambiarse y demás, y favorecer la higiene y confort, que va a ser lo que los va a mejorar así en general, ¿no? Porque se sienten mejor. Bueno, y acá como final le dejo algunos ejemplos de diagnósticos de enfermería que van a poder utilizar digamos, para hacer el PAE. Por ejemplo, para el preoperatorio, déficit de conocimiento, puede ser a partir de que no conozca de qué se va a operar, qué le va a pasar o cómo puede ser esa cirugía, miedo, ansiedad, conflictos, afrontamiento ineficaz, bueno, sufrimiento, bueno, son todos algunos diagnósticos del preoperatorio. En el intraoperatorio también siempre puede haber déficit de conocimiento para aquel fundamentalmente que no sabe, ¿sí? Limpieza ineficaz de la vía aérea, esto es cuando tienen secreciones, pues fundamentalmente en los fumadores o en cirugías prolongadas, riesgo de aspiración o de broncoaspiración, disminución del gasto cardíaco, hipotermia, bueno. Y en el postoperatorio vamos a tener también déficit de conocimiento, dolor, patrón respiratorio ineficaz, limpieza ineficaz de la vía respiratoria. Limpieza ineficaz de la vía respiratoria es un muy buen diagnóstico que se puede utilizar para aquellos que tienen muchas secreciones bronquiales, por ejemplo, que les cuesta o expectorar o les cuesta, o hay que aspirarlas, ¿no? Hay que ayudarles con la aspiración. Alteración de la integridad cutánea se puede referir a la herida misma, aquellas heridas, por ejemplo, que tienen supuración, enrojecimiento y demás. Eso es muy importante, valorar la herida en el momento de la cura, ¿no? Porque cuando lo vamos a curar, eso hay que mirar, ¿no? ¿Cómo está esa herida? ¿En qué condiciones está? A ver, estamos en el día 1, estamos en el día 2, estamos en el día 5. ¿Cómo tiene que estar esa herida? Ya vimos cómo es el proceso de cicatrización. ¿Puede sangrar? ¿No puede sangrar? ¿Es muy temprano para el sangrado? ¿Está cicatrizando bien? ¿Se la ve sana la herida? ¿Está inflamada? ¿Tiene supuración? Bueno, son todas cosas que hay que valorar en el momento de la curación de la herida. Bueno, y no le voy a leer todos los diagnósticos uno por uno, pero ahí tienen varios para aplicar cuando hagamos el proceso de atención de enfermería.